siempre al inicio y bacán, nos olvidamos del fósforo y del potasio. Pero si ponemos todo el nitrógeno al inicio, a los 2, 3 o 4 meses ya no hay nitrógeno. El que no es utilizado se volatilizó, se perdió. Por eso hay que ponerlo cada 3 meses, cada 2 meses, la misma cantidad anual. 180 kilos de nitrógeno por hectárea al año. Lo reparto en 4 partes y le pongo 45 kilos de nitrógeno en cada vez. ¿De acuerdo? Pero hay que aplicar el fertilizante en el momento de la siembra. Muchas semillas tienen que ser tratadas. Y no solamente hablamos de la inoculación con Rhizobium de las leguminosas. También hablamos de la escarificación. ¿Qué significa escarificar una semilla? Significa quebrarle el estado de latencia. La semilla está en un estado de latencia. La semilla está ahí y no germina. Necesita humedad, necesita temperatura para germinar. Pero aún así hay semillas que tienen la cutícula, la superficie muy dura y no germinan. Y entonces hay que aplicarle, después vamos a ver también, ácido sulfúrico diluido. O en agua hervida, hirviendo el agua, se escarifica la semilla. En otras palabras, se ablanda la semilla para quebrarle el estado de latencia y pueda germinar. ¿Ah? La nuez sería la dura. Esa hay que trabajar con ácido sulfúrico. Ok. La siembra puede estar asociada con otros cultivos. Se puede sembrar la semilla simultáneamente con un cultivo, con maíz, con frijol. O se puede sembrar primero el maíz, por ejemplo, cuando tiene 20-25 centímetros, se siembra el pasto. De tal manera que el costo de la instalación lo paga el maíz. Se siembra el maíz, se va a cosechar el maíz, se vende el maíz y se paga la preparación del terreno, el fertilizante, el riego, la mano de obra, todo lo paga el maíz. No es que se cosechó el maíz y se pagó toda la instalación, 8 meses después tenemos la pastura instalada. ¿Sabemos? Eso se utiliza mucho en la selva, sobre todo en la selva alta. Se puede sembrar entonces asociado con otro cultivo. La resiembra hay que considerarla muy seriamente cuando se habla del mecanismo de siembra. ¿Qué significa la resiembra? Mencioné hace un rato que de repente a los 7-8 días, que cuando tiene que salir todo el pasto, vemos de qué el pasto no salió. Pues. O porque sembró muy profundamente o porque no tenía el índice de germinación que debería tener. En ese momento, inmediatamente, antes que siga creciendo el pasto, hay que resembrar. En todos los lugares donde no nació el pasto hay que resembrar para asegurarnos una buena densidad de siembra, para asegurarnos una buena capacidad productiva de esa pastura 7-8 meses después de la siembra. ¿Está bien? La resiembra. Ok. Cuando se trabaja asociación de gramíneas y leguminosas, de lo cual vamos a tener todo un capítulo en este curso, se habla de que la siembra es mejor que sea simultánea, en surcos o en franjas no muy grandes, franjas de 3, 4, máximo 5 metros. La asociación de gramíneas y leguminosas. Y cuando se hace la proporción de gramíneas y leguminosas, normalmente en la siembra se hace 1-1 o se hace 1-2. En otras palabras, una porción de gramínea y una porción de leguminosa, o una porción de leguminosa y 2 porciones de gramínea. ¿Okay? Después vamos a ver que es importante al inicio esta diferente densidad, pero el manejo mismo de la asociación va a definir cuál es la proporción que se tiene de gramíneas o de leguminosas. ¿Okay? Al momento de la siembra normalmente lo que da es la proporción 1-1. La misma cantidad de semillas de gramíneas, la misma cantidad de semillas de leguminosas. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos, cuando se hace el boleo, por ejemplo, inclusive cuando se siembra el chorro corrido, la semilla es muy pequeña, y entonces lo que se hace es mezclarla con otro producto, puede ser acerrín, puede ser un poco de arena, un poco de tierra misma, se hace una mezcla para tener más volumen de boleo y poder distribuir mejor la semilla. Entonces se mezcla con un excipiente, con algo que acompaña a la semilla, y se hacen los morrales, se arman los morrales con la semilla y salen los trabajadores, una partida de trabajadores, a sembrar un área determinada
distribuyendo al boleo. Ahí están boleando, sembrando semilla aquí en la Sierra de Perú de Ayacucho. Sí. O sea, para el boleo la semilla es tirar la semilla. Ese es el boleo, bolear, ¿no? Pero lo que digo es, se amplía un poco el volumen del boleo cuando la mezclas, ¿cierto? Entonces tú la puedes distribuir mejor cuando la boleas mezclada con otro excipiente. Ok, o se puede sembrar la semilla más mecánicamente con una tolva, y esto normalmente se hace para sembrar, o se gradúa la tolva para sembrar en surcos, o puede también ser en megas, pero principalmente en surcos, a chorro corrido o en golpes, ¿no? Se regula la sembradora y se siembra el terreno. ¿Hasta ahí estamos claros? Una vez que hemos sembrado, después de la siembra, y esto forma parte también, por supuesto, del proceso de establecimiento del pastura. Una vez que hemos sembrado, viene el proceso vegetativo que se llama germinación. Ya lo hemos mencionado, si una semilla es viable, es de buena calidad, tiene un buen índice de germinación, sencillamente con temperatura y con humedad y oxígeno adecuado, la semilla va a germinar. ¿Okay? Y entonces, es importante la profundidad. Hemos mencionado no más de 1 centímetro, centímetro y medio, para que la semilla tome contacto con la humedad del suelo y eso defina el proceso de germinación. O sea, la germinación no es otra cosa que la eclosión de la cubierta de la semilla para que aparezca por un lado el tallito pequeño y por el otro lado la raíz. ¿De acuerdo? Y entonces el segundo proceso vegetativo es la emergencia. Hay un proceso de elongación, se llama, de la yema plumular, de la primera yemita que aparece, un tallito, 2 hojitas, ¿cierto? Y esa elongación es una respuesta negativa a la oscuridad, ¿cierto? En otras palabras, tiene un fototropismo positivo, ¿cierto? Y un geotropismo negativo, ¿cierto? ¿Por qué la naturaleza? Pues, sabia. ¿Quién le dice esa maldita yema plumular sube? ¿Quién le dice? ¿Por qué no baja? ¿Por qué la raicilla es al revés? ¿Por qué la raicilla tiene un fototropismo negativo y un geotropismo positivo? ¿Por qué la raicilla busca la oscuridad? El agua lo tiene en el momento que tiene la semilla, el agua está en contacto con la semilla, ahí nace la raicilla, ¿ok? ¿Por qué se va para abajo? ¿Y por qué la yema plumular se va para arriba? La naturaleza, Dios, pues así se la ven. Porque si fuera al revés no habría plantas. ¿Está bien o no? Entonces, esa yema plumular va a emerger. ¿Y en base a qué decíamos? Emerge en base a el acúmulo de reservas que tiene la semilla, ¿cierto? Claro que cuando las raicillas comienzan a aparecer, ya comienzan en su actividad a absorber agua y a absorber sales orgánicas, ¿cierto? Nitrógeno, fósforo, potasio, y la comienza a absorber. Por supuesto en cantidades mínimas, ¿cierto? Y esa yema plumular todavía no aparece en la superficie, consecuentemente el surgimiento de la yema plumular y de las raicillas tiene que depender 100% de las reservas almacenadas. ¿Está bien? Eso ocurre durante 6 a 8 días, después de lo cual aparecen las plántulas en la superficie. Eso siempre y cuando se haya sembrado a 1 centímetro a centímetro y medio de profundidad, porque si no va a ocurrir lo que le ocurre a esta semilla. Germina bien bacán, sale la raicilla, la yema plumular va buscando arriba, busca la luz, pero no llega, pues, ahí se quedó, se murió, se acabó la reserva de la semilla y ya no tiene fuerza para seguir creciendo. ¿Dónde está la energía para seguir creciendo? Se murió. Al revés, si está muy en la superficie, de repente se queda afuera y también se va a morir. La profundidad adecuada va a permitir que salga la yema plumular, que las raicillas crezcan
Y cuando esta yema plumular comienza a emerger, comienza el tercer proceso vegetativo que se llama crecimiento y desarrollo. ¿Por qué esta pequeña yema plumular, este tallito pequeño, ya va a comenzar a trabajar el proceso de fotosíntesis? Porque ya hay clorofila y va a comenzarse el proceso de fotosíntesis. Por supuesto, al inicio, el proceso de fotosíntesis solamente va a servir para nivelar el proceso de oxidación, que es la respiración de la planta, ¿ok? Que es el opuesto a la síntesis, que es la fotosíntesis. Entonces, la cantidad que se fotosintetiza no es muy alta todavía, pero sirve para cubrir la pérdida de la respiración o de la oxidación que está ocurriendo, ¿correcto? Hasta ahí necesita el acúmulo de reserva de la semilla. Pero una vez que comienza a crecer y comienza a fotosintetizar más, ya no necesita del acúmulo de la reserva. Y repito, la naturaleza es tan sabia que permite la cantidad de reserva a esa plantita, darle lo que necesita hasta que la plantita comienza a fotosintetizar y comienza a vivir por su cuenta sin necesidad de la semilla. Y ahí viene el proceso de crecimiento. Al inicio decíamos, solamente la fotosíntesis balancea la pérdida de la respiración, pero comienza a crecer de tal manera que suple el requerimiento de crecimiento de la planta. Y vamos a ver después, cuando hablemos de la fotosíntesis, en el proceso de crecimiento, apaga su celular. En el proceso de crecimiento, vamos a ver la fórmula que ustedes ya la conocen. Voy a llevar un bioquímica y esa es la fórmula de la fotosíntesis, ¿cierto? Y si no la saben, recuerden, revisen apunte de bioquímica, ¿cierto? Que agarre el anhídrido carbónico del ambiente en presencia de la energía solar, ¿cierto? ¿Y con qué se une el anhídrido carbónico? Con agua, ¿cierto? Pues decíamos, cuando hablamos del agua, necesita el agua para hacer el proceso de fotosíntesis la planta, si no, no puede, ¿cierto? Y ahí se forman los carbohidratos y la planta crece y crece y crece. ¿Para acá? Ok. Al inicio, el crecimiento y el desarrollo va a depender de la densidad de la siembra. Después vamos a ver que ya no. El manejo va a definir el buen crecimiento o el buen rebrote de las plantas, de los pastos. Pero al inicio, ese rendimiento y esa capacidad productiva del inicio va a depender de la densidad que se tenga en la siembra. ¿Ok? El éxito del establecimiento, de un buen crecimiento, de un buen desarrollo, va a depender de cómo cuidemos esa siembra, de cómo cuidemos ese establecimiento de la pastura durante los meses que va a estar disponible para recibir animales. Principalmente hay que cuidarnos de las malezas. Y principalmente de las malezas, porque la maleza es muy invasora. Después vamos a hablar de las malezas, ¿ok? Por ahora sepamos que tenemos que acompañar el crecimiento durante todo el ciclo hasta que el establecimiento de pastura esté concluido. ¿De acuerdo? Ok. Es una vista, por ejemplo, de algo que hay que resembrar. Estas son áreas que deben ser resembradas, que no está creciendo bien la pastura, por ejemplo. Y si no se resembró, va a ocurrir esto. Ya la pastura está crecida y hay ambientes, espacios en blanco que no ha crecido bien la pastura. La pastura tiene que cubrir bien todo el terreno. Estas son las mergas, o las franjas. Estas son las franjas. Se diseñan para que el agua de riego pueda discurrir en la pendiente. No son surcos, ya hemos visto los surcos antes. Aquí esto puede tener 5 metros, 8 metros, 10 metros de ancho. ¿Ok? Estas son las franjas. Y estos son los surcos. Miren ustedes qué rico maíz chara sembrado. Ok, es un pastel corto, por supuesto. Entonces, durante el establecimiento hay que establecer un mecanismo de manejo para asegurar que esa práctica de establecimiento sea eficiente. Imagínense ustedes que se haya trabajado, se haya invertido, preparar el terreno, hacer una buena semilla, sembrar y todo, después no cuidarlo, y que la maleza lo destruya, o no fertilizarlo, no regarlo, y que el pasto se muera. No tiene sentido, ¿cierto?
O sea, durante todo el establecimiento hay que cuidar muy bien la pastura. El primer pastoreo, que digo, puede estar a los 6, 7, 8 meses. Puede estar en función del tipo de la tasa de crecimiento, y esa tasa de crecimiento también va a depender del grado de enraizamiento que tenga la pastura. Muchas veces, el primer pastoreo no se hace. Muchas veces a los 6, 7, 8 meses no se pastorea. Se pasa una rastra, se hace lo que se llama un corte de uniformización. Se pasa una rastra y se corta todo. Ese material se puede edificar, se puede ensilar. ¿Y eso para qué? Para que cuando venga el segundo rebrote, después de 40, 45 días, haya un mejor enraizamiento. Para que la planta esté bien enraizada. O si no, hay que poner un pastoreo ligero. ¿Qué quiere decir un pastoreo ligero? Si realmente esa pastura va a tener una capacidad de carga de 4 unidades animales por hectárea por año, en el primer pastoreo le ponemos 1 o 2 unidades animales, nada más. ¿Y eso por qué? Porque si no está bien enraizado, la vaca saca la lengua, da la vuelta y más que corta, arranca. Y cuando la vaca arranca y no está bien enraizado, puede sacar la planta de raíz y se malogra toda la siembra. Por eso, el primer pastoreo, ligero, pocos animales. También el suelo va a estar más mullido, va a sufrir más con el pisoteo. Y el corte de uniformización es una solución para utilizar esa pastura no a los 6, 7, 8 meses que esté lista, sino un periodo de pastoreo después. 1, 2 meses después. ¿Ok? Bien. Es una leguminosa bien establecida, esa es una gramínea braquiaria bien establecido, es un pasto elefante, pasto de corte bien establecido. Y lo que decía, una de las actividades importantes en el establecimiento, vamos a ver después que durante todo el periodo de manejo agronómico de la pastura, cuando hablemos de las labores agronómicas o labores culturales, siempre el control de maleza va a ser uno de los importantes. Maleza o mala hierba es cualquier planta diferente al pasto que hemos sembrado. En otras palabras, una planta de maíz puede ser una maleza, una mala hierba en una pastura de Hiparrenia rufa, de pasto de Aragua. Esa planta de maíz hay que eliminarla, pues. ¿Qué hace ahí? Pero ojalá fuera una planta de maíz. Las malas hierbas son bien desgraciadas. Primero, requieren poco fertilizante. Son mucho más resistentes que la pastura normal. Son menos exigentes que la pastura normal. Necesitan menos agua que la pastura normal. Crecen más rápido que la pastura normal, que la pastura cultivada. Y entonces está compitiendo, pues, por agua, por luz, por nutrientes, por espacio. Y es una competencia desleal. Porque es más resistente, menos exigente. Consecuentemente, la pastura sufre cuando hay malas hierbas. Entonces hay que ayudar a la pastura y hay que controlar la maleza. Se controla por medios químicos, por medios mecánicos o de forma manual. Esto lo vamos a hablar más detenidamente cuando hablemos de control de malezas en las prácticas agronómicas. Por ahora digamos que se puede considerar 3 mecanismos o sistemas para evitar las pérdidas ocasionadas por malezas. El problema de la maleza es que puede reemplazar gran parte del cultivo. De repente vemos un campo de cultivo y vemos el 20, el 30, el 40%, no es el pasto, sino mala hierba. Eso quiere decir que el animal tiene 20, 30, 40% menos de pasto producido para consumir. Porque el animal, ojalá se comiera la maleza, ¿no? El animal no se come la maleza, ni la prueba. Por eso feliz la maleza, el animal viene, se come el pasto y la maleza crece feliz. Pues hay que controlarla. Y hay 3 mecanismos. Uno que es prevención. Y les digo desde ahora, no creo en ese mecanismo. La prevención dice que hay que evitar una maleza que invada la región. No se puede evitar la invasión. Nos enteramos que la maleza existe cuando ya está. ¿Por qué? Porque viene en el agua de riego, viene en el viento. El viento arrastra la semilla de la maleza, que es muy liviana. En los excrementos de los pajaritos, en el cuerpo de una vaca que estuvo en un campo con maleza y llega otro y deja la semilla de la maleza. No podemos evitar la invasión de las malezas.
En segundo lugar, me voy al tercero, la erradicación. Tampoco quiero la erradicación. La erradicación, que es la eliminación total y absoluta de la maleza, eso sirve, el primero y el tercero sirve para la academia, ¿cierto? Hay que contarlo, decirlo. Son mecanismos que se consideran, pero no existe la erradicación, por lo mismo que acabo de decir. Creemos que hemos erradicado la maleza de nuestro campo y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, porque viene con el viento, en la caca de los pajaritos, en el agua de riego, viene. ¿Qué hacemos? El único mecanismo es control. Hay que convivir con el enemigo, pero hay que tenerlo en niveles reducidos de infestación. En niveles que molesten, pero que no fríen tanto. ¿Ok? Controlar el problema de las malezas permanentemente. Cuando hablemos de rotación de pasto, vamos a ver que apenas salen los animales, lo primero que hay que hacer es entrar con machete y cortar toda la maleza. Que el animal no se la comió, y ahí está parada, y el pasto está abajo y la maleza está bien contenta. Pero si eso se hace permanentemente, cada vez que se rota un potrero, hay un control de maleza bien eficiente. Pero hay que estar trabajando y trabajando para controlar la maleza de manera persistente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Si te vas, ¿qué es el paso? Pero corre. Ok, ¿cuántos somos? 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26.